Hola, hola, buenas. Que tenemos pocos comensales el día de hoy, como día viernes parece. No hay ni un suceso especial hoy día, ¿o no? No, no es cierto. Bien. Sí. Bien, hoy día vamos a ver algo un poquito más aplicado, se podría decir, ya que, bueno, todavía bastante teórico dentro de lo aplicado que es. Ya particularmente vamos a hablar de lógica cableada, ya porque una parte importante de lo que es la automatización, los comandos eléctricos, los circuitos de control, etcétera, es el pensamiento lógico que uno debe generar, ¿no es cierto?, para poder desarrollar determinados sistemas y para poder entender cómo es que funcionan los distintos circuitos o más adelante las distintas programaciones que uno puede realizar. Entonces, siempre cuando uno aprende sistemas de control o cuando uno aprende programación, siempre lo recomendable es antes manejar lo que es el pensamiento lógico, ya que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Vamos a ir las otras clases, vamos a ir complejizando el asunto. Ya a mí me gusta este tema de lo que es la parte lógica y considero que es súper importante porque cuando uno maneja la lógica y tiene ese pensamiento lógico, ya que no todos lo traemos predefinido en el cerebro, hay gente que no entiende mucho de lógica y eso es algo que uno tiene que ir trabajando, ¿ya? Ir desarrollando el pensamiento lógico. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es analizar circuitos eléctricos. Bueno, ¿qué son los circuitos de lógica cableada? Antes que todo, para poder ponernos en contexto. Dentro de lo que son los automatismos industriales, los automatismos eléctricos, tenemos dos principales tecnologías. Lo que son los circuitos de lógica cableada y lo que son los circuitos de lógica programada. Dentro de este contexto, hablamos de lógica haciendo referencia a el funcionamiento que va a tener un determinado sistema. ¿Ya? Cuando hablamos de lógica, nos referimos en el fondo al funcionamiento. Ese funcionamiento obviamente nace del planteamiento de un requerimiento. O sea, por ejemplo, si tenemos que hacer una instalación, automatizar un sistema, la persona que necesita este sistema nos va a dar una serie de requerimientos, ya sea verbal o de forma escrita. Y esos requerimientos, ahí ya se empieza a notar un poco la lógica, o sea, el cómo tiene que funcionar, qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, tiene que activarse cuando el estanque esté vacío. Tiene que apagarse a las 10 de la mañana. Ese tipo de condiciones responden a una lógica. ¿Ya? Se tiene que abrir la puerta cuando se active el sensor y se presione el botón. Tiene que sonar la alarma cuando haya una sobrecarga o bien cuando ese tipo de cosas responden a la lógica. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de... Sí. Tenemos dos tipos de formas de implementar esa lógica. Una forma es la lógica cableada, que como dice aquí, depende de la forma en que se conecten los distintos dispositivos, va a ser el funcionamiento del sistema que estamos controlando o automatizando. Si ponemos en serie, en paralelo, con los contactos abiertos, con los contactos negados, si ponemos este primero y este después, etc. La forma en que se conectan los dispositivos de manera física va a determinar el funcionamiento. Y por otra parte está la lógica programada.
que la lógica programada, como dice aquí, los dispositivos de entrada y salida ya no se interconectan entre sí en un circuito determinado, sino que todos a un controlador. Un controlador que debe ser capaz de ser programado, ¿ya? O bien que puede incluir una determinada programación. Entonces, la lógica de funcionamiento, la forma en que va a funcionar el sistema, se programa. ¿Ya? O sea, se ocupa un computador, un terminal informático, se desarrolla una determinada programación en alguno de los tantos lenguajes de programación que existen, ya sea un lenguaje de programación propio para este tipo de dispositivos, si es que un dispositivo industrial, podría ser un lenguaje de programación estándar para computador, por ejemplo, ¿ya? Porque uno también podría hacer una automatización basada usando un computador como controlador, sin ningún problema. De hecho, hay computadores industriales que corren en Windows, por ejemplo, y ahí uno puede programar, hacer una aplicación y programar ahí que el computador controle las cosas. ¿Ya? Entonces tenemos estos dos tipos de sistemas. Independiente cuál sea el que ocupemos para desarrollar un sistema automatizado, tenemos que conocer lo que es la lógica. ¿Ya? Entonces, profundizando más sobre la lógica, que hoy día, sobre la lógica programada, lo vamos a ver más adelante, ya en la segunda parte del semestre, pero obviamente la base es la lógica cableada. ¿Ya? Entonces, la lógica cableada, como dice aquí, consiste, y como ya lo mencioné, consiste en el uso de circuitos cableados. O sea, se construyen circuitos que se van a interconectar los distintos elementos de entrada o de salida entre sí. Por ejemplo, como dice aquí, pulsadores, sensores del tipo on-off, ya, o sea, que sean digitales, que entreguen una salida activada o desactivada, contactos de relés, etc. Y se interconectan esos dispositivos de entrada con dispositivos de salida que podrían ser bobinas de relés, contactores, luces, indicadores sonoros, algún motor pequeño, ventilador, etc. Y además de eso también se podría incorporar algún dispositivo de control muy puntual, de tarea puntual, como podrían ser temporizadores, contadores, a lo mejor algún controlador, un controlador de temperatura, un controlador de humedad, ya algún dispositivo electrónico muy puntual, ya por ejemplo, no sé, una central de alarma, por ejemplo. ¿Ya? Y también se aplica la lógica cableada, por ejemplo, para lo que son los sensores de las puertas. Una de las características que tienen los circuitos, los sistemas de lógica cableada es cualquier cambio en la forma en la cual se interconectan los distintos dispositivos va a modificar también la parte lógica, o sea, el funcionamiento del circuito. Entonces, por ejemplo, si se está armando un circuito y uno se equivoca al armarlo, ese circuito no va a funcionar como uno quiere que funcione. ¿Ya? Otra característica, y que es un problema que tienen estos circuitos, es que cuando los sistemas son complejos, se dificulta el mantenimiento y la detección de fallas. Antes existían los sistemas programables, todo se hacía con lógica cableada. ¿Ya? Entonces se tenían armarios, tableros de control eléctrico gigantes llenos de cablerío en el interior. Entonces, cuando fallaba un componente, había que ir revisando componente por componente cuál era el que se echaba a perder, hasta poder localizar la falla. Entonces, si había, no sé, 500 componentes entre pulsadores, relé, interruptores, sensores, etcétera, era sumamente complicado, ¿ya? Y el tiempo de parada del equipo era más largo. Cosa que se soluciona con los sistemas programables porque todos los dispositivos van conectados a un controlador central, ya a un controlador lógico programable. Entonces, si falla algo, uno lo puede revisar hasta incluso desde el computador, buscar cuál es la falla, por ejemplo. ¿Ya?
Entonces, antes de estos sistemas programables, todo funcionaba con lógica cableada. De hecho, habían los primeros computadores, por ejemplo, que funcionaban con electricidad, funcionaban también con lógica cableada, o sea, ejecutaban operaciones aritméticas mediante el uso de interruptores, pulsadores, relés, etc. Después nacen todos los sistemas electrónicos y entra la programación en la computación. ¿Ya? Pero al principio era todo eléctrico, todo eléctrico. Antes que eso, incluso eran sistemas mecánicos. ¿Ya? Pero hablando netamente con los sistemas eléctricos, todo funcionaba con lógica cableada. Los ascensores, por ejemplo, hasta hace algunos años atrás todavía existían ascensores que funcionaban con lógica cableada, que no tenían absolutamente nada de electrónica en sus controles. Ahora bien, una parte fundamental de los sistemas de lógica cableada y un concepto que tenemos que manejar y que vamos a revisar la clase de hoy día son las compuertas lógicas. ¿Ya? Las compuertas lógicas son las conexiones básicas que uno puede tener en un sistema de lógica cableada. ¿Ya? O sea, es una sección de circuito en su mínima expresión, lo más básico que uno puede encontrar con respecto a lo que son los dispositivos de entrada. Ya vamos a ver los circuitos. Nos ayudarán a entender las condiciones en que puede funcionar o no un circuito o una sección de los circuitos. ¿Ya? O sea, vamos a tener circuitos que son a lo mejor muy complejos, con muchos dispositivos, con muchos pulsadores, interruptores, llaves selectoras, etcétera, sensores, qué sé yo. Pero uno puede ir dividiendo, fraccionando el circuito e ir analizando parte por parte para poder entender el funcionamiento. ¿Ya? Entonces, cuando uno puede analizar parte por parte, puede después entender y hacer lectura de un plano de control, por ejemplo, de una máquina, de una fábrica, etc. ¿Ya? Entonces, nos sirve para entender esa lógica a partir de la mínima expresión. Existen dos tipos de compuertas lógicas, las que se basan en lógica directa y lógica negada, según el tipo de dispositivo que se utilice. Ya vamos a ver ese tema. Y cada compuerta lógica posee un circuito eléctrico que lo representa, una ecuación y una tabla de verdad, distintos componentes. Ahora, tenemos que entender algo. La lógica no es una cosa que sea propia de la electricidad, que sea propia de los sistemas electrónicos, los sistemas computarizados, ni nada por el estilo. La lógica viene desde los tiempos de los filósofos griegos. O sea, ellos fueron los primeros que plantearon el tema de la lógica. ¿Ya? Y cuando filosofaban, ahí sale la lógica. Después, la gente que se dedicó a la ciencia, a las matemáticas, se dio cuenta de que servía para algo, ya que no eran solo palabras ahí, bolas raras de los filósofos, ¿no es cierto? Y le encontraron la utilidad justamente en este caso, para lo que son los circuitos, tanto eléctricos, circuitos electrónicos también, etcétera. Después todo lo que es la programación, etcétera, etcétera, y todo lo que viene después. ¿Ya? Entonces, la primera compuerta que tenemos, que es la más básica de todas, se le conoce en el mundo del control como la compuerta YES. YES del sí. Bien. Correcto, ahí viene justamente el número binario. Ya, yo estoy obviando muchas cosas que hay entre medio porque obviamente tenemos poco tiempo y tenemos que entender esto. O sea, si fuera por mí podría hablar esto un año completo. Ya, hablar de códigos binarios, de tipos de datos, de señales, etcétera. Pero obviamente aquí tenemos que tratar de simplificar lo más posible porque de hecho para la primera prueba quedan 3 semanas. Ya, entonces tenemos bueno, lo que comenté en la primera clase, lo que tenemos que ver y poco el tiempo que tenemos.
Y además le tenemos que sumar entre medio los laboratorios y todo el cuento. Entonces, hay muchas cosas de tanto de la lógica que vamos a obviar, que vamos a pasar como muy por alto. Igual entre medio les voy a ir como mandando, subiendo material de estudio para que puedan revisar, así como lo hice en la clase pasada, que ahí también creo que en el libro que les subí aparece un poquito de esto. Pero creo que en la parte ya de programación de PLC, ahí se aborda este. Yo prefiero abordarlo antes porque se puede ocupar sin la necesidad de estar programando un PLC, o sea, un circuito de control eléctrico, cuando veamos, por ejemplo, circuitos de arranque de motor, por ejemplo, ahí también se va a aplicar esto, nomás que está de forma más implícita. ¿Ya? Pero obviamente tenemos que manejar el análisis del circuito, que es al final lo que me interesa de la clase de hoy día. Entonces, la compuerta YES, lo más que aquí tenemos los 3 elementos que vamos a ver nosotros con respecto a cada compuerta lógica. Lo que sería el circuito eléctrico, ya que hay un circuito eléctrico, por arriba tenemos 24 volts, por abajo tenemos 0 volts negativo. ¿Por qué 24 en corriente continua? Bueno, porque el simulador que tengo para dibujar estos esquemas nomás tiene fuente de 24. Ya, pero obviamente esto ahí da lo mismo el nivel de voltaje, de tensión que tengamos. O sea, puede ser con corriente alterna, 220, 110. Da lo mismo. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, yo que hago clases en electrónica también estudiamos esto, pero en electrónica se trabaja con 5 volts, por ejemplo, ya, no con 24, salvo después cuando vemos automatización. Entonces, tenemos un dispositivo, un contacto normalmente abierto, ¿no es cierto? Que aquí puede ser cualquier dispositivo. Aquí se dibuja por términos general, un pulsador. Pero esto puede ser un pulsador, un interruptor, un contacto auxiliar de un relé, un contacto auxiliar, puede ser un sensor de proximidad, un sensor, no sé, de nivel de agua, un flotador, puede ser el contacto de algún otro sensor, no sé, un presostato, un termostato, cualquier cosa que tenga funcionamiento on-off, activado, desactivado. Ya, o sea, tengo un comportamiento binario, que solamente tenga 2 estados. Entonces, por eso, por términos general, vamos a dibujar un pulsador, ¿ya? Pero puede ser cualquier otro dispositivo. Y lo mismo ocurre abajo, o sea, para el ejemplo dibujamos una ampolleta, pero ahí puede ser cualquier otro dispositivo. Puede ser la bobina de algún contactor, la bobina de un relé, un indicador sonoro, puede ser la plancha, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Un calefactor, cualquier tontera que se active, ¿ya? Que tenga también, obviamente, un funcionamiento binario, o sea, todo o nada. ¿Funciona o no funciona? ¿Ya? Aquí todavía no nos vamos a meter mucho con la parte analógica, ¿ya? Con el término medio. Aquí es o está prendido o está apagado, ¿ya? Eso es 0 volt abajo. Porque si no, no puede ser. ¿Qué significa que V? 0 volt. ¿Qué viene a ser el negativo? Sí. Abajo vamos a tener lo que es la ecuación, que también se le conoce como función lógica, o ecuación binaria, o ecuación booleana, también se le conoce. Booleana, puede que en algún lado, en alguna literatura, encuentren el concepto de booleano. Booleano viene del compadre que desarrolló este tema, de las compuertas lógicas, ya que no me sé el nombre, pero es de
apellido Bull. Entonces, él pescó, estudió, él era un matemático, creo que se llamaba Simon Bull. Bueno, Bull es el apellido. Este compadre era un matemático y pescó esto de la lógica que estudiaban los filósofos, ¿no es cierto?, el mundo de las humanidades, y él lo transformó en un lenguaje matemático. Entonces, él creó lo que se conoce como el álgebra de Boole, que lo vamos a obviar un poco, no vamos a hablar mucho de eso, pero también les voy a mandar más material para que más o menos cachen el concepto. Ya, pero uno puede representar las compuertas lógicas a través de una ecuación o una función. Esa era la lógica proposicional. Lógica de Boole. No conozco el concepto de lógica proposicional, así que no te sabría decir. Lo buscaré. Gracias. Ya, entonces, ¿qué nos dice esto? Básicamente que f es igual a. F viene a ser como la función, ya se le denomina la f, pero para nosotros, que lo analizamos desde el punto de vista eléctrico, f viene a ser nuestro dispositivo de salida, que va a ser nuestra ampolleta. Y A va a ser nuestro dispositivo de entrada, nuestro pulsador o nuestro interruptor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el comportamiento de la salida va a ser igual al comportamiento de la entrada. Dicho de otra manera, lo que está aquí, ¿verdad? ¿No es cierto? Si se activa A, la salida se activa. O sea, si se activa A, se activa F. ¿Ya? Que es lo que todos conocemos como circuito 912 en el fondo. ¿Ya? O sea, apretamos el interruptor y se prende la ampolleta, ¿no es cierto? Presionamos el interruptor para el otro lado y se apaga. ¿Ya? Eso lo podemos plantear a través de lo que es una tabla de verdad. La tabla de verdad nos de forma un poquito más gráfica, entre comillas, el funcionamiento del sistema. O sea, tenemos, en este caso tenemos dos columnas, columna A y columna F. A sabemos que es el dispositivo de entrada y F viene a ser el dispositivo de salida. Siempre las entradas las vamos a expresar al lado izquierdo y siempre las salidas van a estar hacia el lado derecho. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hablamos de control automático, retroalimentado, de lazo abierto, lazo cerrado? Siempre el flujo del esquema era de izquierda a derecha. En la izquierda estaba la entrada, en la salida estaba hacia la derecha. ¿Ya? Y eso es como general, cuando uno diagrama, hace un esquema de cualquier sistema, siempre al lado izquierdo las entradas, al lado derecho las salidas. También se puede dibujar de otra forma, donde caían las entradas hacia arriba, las salidas hacia abajo, que es como lo tenemos aquí en el plano. Dispositivo de entrada está arriba, dispositivo de salida está abajo. Uno también podría dibujar este circuito eléctrico de forma horizontal. ¿Ya? El punto es que existen dos normas para dibujar planos de control eléctrico. Y esta forma que está dibujada aquí es básicamente la norma IEC, la norma internacional. Va a tener por el lado de arriba un positivo y por el lado de abajo un negativo. Si es en corriente alterna sería por el lado de arriba fase, por el lado de abajo sería el neutro. ¿Ya? Y las líneas se van dibujando de forma vertical. Hay otra norma que es la norma... ¿Cómo? Norma IEC, la norma internacional. Y hay otra norma que es la norma NEMA, que es la norteamericana, que se toma esto pero se gira. ¿Ya? Y el punto es vertical y las líneas se van dibujando de forma horizontal. ¿Ya? Es como lo mismo pero girado en 90 grados. Y ahí en la norma NEMA se cumple lo mismo. Hacia la izquierda se dibujan las entradas y hacia la derecha se dibujan las salidas. Entonces, aquí en la tabla de verdad, dicho eso, en la tabla de verdad
tenemos representado el funcionamiento de este sistema. Tengo la columna A, que es la entrada, y la columna F, que es la salida. A tiene dos posibles estados, S0 y S1 me representan el estado en el que se encuentra. Está en 0 cuando no está activado y está en 1 cuando sí está activado. En este caso, como es un pulsador, hablamos de 0 cuando no. Entonces, si no se presiona el pulsador, la ampolleta tiene un estado 0, o sea, va a estar apagada. Y si se presiona el pulsador, la ampolleta va a tener un estado 1, que va a ser. Esos son los elementos que vamos a revisar de aquí en más en las otras compuertas, que son varias. Después tenemos, me perdí el mouse, lo que es la compuerta I, o función AND, del inglés AND, que a nivel eléctrico son dos dispositivos de entrada, contacto normalmente abierto, conectados en serie. Entonces ahora no tenemos solamente un elemento, sino que tenemos dos. Dispositivo de entrada A y dispositivo de entrada B. Conectados en serie hacia nuestro dispositivo de salida, hacia nuestra ampolleta. La función de esto es, si se activa A y B, la salida se va a activar. O sea, tienen que estar ambos contactos cerrados para que la salida se active. Si alguno de ellos está abierto, la salida no se va a activar. ¿Ya? Pero fíjense ahí, dice A y B. Entonces de ahí viene el nombre, compuerta AND. ¿Ya? Porque tiene que estar activado A y tiene que estar activado B al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si a uno le dicen se tiene que arrancar el motor cuando se active el, no sé, el presoctato y de arranque. ¿Ya? Uno escucha eso o lee eso en el requerimiento y al tiro ya asocia a que si tenemos que hacerlo mediante lógica cableada, esos dos dispositivos, por ejemplo, un presoctato más un interruptor o un pulsador de arranque, tienen que estar conectados en serie. ¿Ya? Porque ahí me está diciendo explícitamente y. ¿Ya? Se tiene que activar cuando se active el presoctato y se active el botón de arranque, por ejemplo. ¿Ya? Ahí nos serviría saber. La ecuación booleana o la ecuación es una multiplicación. ¿Ya? Esto por hoy día no lo vamos a pescar mucho, esto de la ecuación, pero de ahí más adelante vamos a tener que diseñar circuitos. ¿Ya? Entonces, cuando diseñemos circuitos, ahí vamos a necesitar la ecuación. ¿Ya? Porque la ecuación va a ser un paso intermedio entre el requerimiento y el circuito. Entonces, ahí vamos a necesitar la ecuación. Obviamente, les voy a enseñar un método para poder diseñar el control. Entonces, la tabla de verdad, si se dan cuenta aquí, se hizo más grande. Ya no tenemos solamente dos columnas, sino que tenemos tres columnas. Tenemos la columna F, que es el dispositivo de salida, en este caso una ampolleta. Tenemos la columna A, que es el dispositivo de entrada, el primero que tengamos, arriba, A, y el dispositivo de entrada B. Entonces también se nos agrandaron las filas. Ya no tenemos dos filas solamente, sino que son 4 filas. Porque si tenemos dos dispositivos de entrada, podemos obtener 4 posibles combinaciones.
Ya que eso, bueno, uno lo aprende en matemática, por ejemplo, cuando uno estudia azar, cuando, no sé si se acuerdan, no sé, tercero, cuarto medio, cuando el profe decía, si tengo un dado y lo lanzo tantas veces, ¿cuál es la probabilidad de bla, bla, bla? De ahí viene esto. O sea, si tengo dos elementos, con esos dos elementos puedo hacer, bueno, y que cada elemento tiene dos estados, puedo lograr 4 posibles combinaciones. ¿Cuáles son esas combinaciones? La primera es 0, 0, o sea, A y B está abierto, o más que abierto, no se están presionando. ¿Ya? No se está presionando ni A ni B. Si no se presiona ni A ni B, la ampolleta no se va a prender. Entonces el resultado de esto va a ser 0. Después, si presiono solamente A, ahí A vale 1, ese 1 representa que se está presionando. Pero a lo mejor, en otro contexto, yo le pongo 0 y 1 porque así yo lo aprendí, porque yo... Pero en otros contextos podemos encontrar la terminología verdadero y falso, podemos encontrar on, off, podemos encontrar activado, desactivado, etcétera. Ya es solamente un término que se le pone para representar lo que dependa del sistema. Ya nosotros sabemos que aquí el 1 significa que el pulsador está siendo presionado y el 0 significa que el pulsador no está siendo presionado. Entonces, si solamente presionamos el pulsador A, la salida va a ser 0. O sea, la ampolleta no se va a prender. ¿Ya? Porque como el B la corriente puede llegar hasta ahí nomás, pues hasta el A. Pero del B, como el B va a estar abierto, la corriente no puede llegar a la ampolleta. Después, la tercera combinación posible es que se presione solamente B y no A, y el resultado va a ser 0. La ampolleta no se va a prender. Claro, si aquí cerramos B, si cerramos B, la corriente a lo mejor va a querer pasar, pero como A está abierto, no puede pasar a través de A. Entonces, si A está abierto, la corriente. ¿Ya? Deje la embarrada aquí dibujando. Hoy no veo nada. Dígame. Eso sería como para mayor seguridad. Bien, sí. De hecho, es típico. Claro, claro, que es la cuarta combinación, o sea, sí, se va a activar la salida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, yo todos los profes de automatización que tuve desde que estaba en el liceo, después en el instituto y después en cursos que he hecho, siempre ponían, para hablar de esto, el siguiente problema. Tiene que bajar una guillotina, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de una guillotina, el compadre no puede hacer que baje la guillotina teniendo una mano libre. Siempre tiene que tener las dos manos ocupadas para asegurarse que la guillotina baje y el compadre no tenga la mano adentro. Entonces, claro, si quisiéramos hacer ese sistema, tendríamos que aplicar justamente esto. O sea, el cilindro o, no sé, el mecanismo se va a bajar siempre y cuando se presionen, por ejemplo, dos botones. ¿Ya? Si no están presionados los dos botones, la cuestión no va a bajar. Incluso le podríamos poner un tercer elemento, si es que quisiéramos ocupar, no sé, un pedal, por ejemplo. Y podríamos poner un cuarto elemento conectado en serie, si es que quisiéramos, además de llave de seguridad, no sé, un interruptor con llave, y un quinto elemento y sexto, etc. ¿Ya? Siempre que estén todos conectados en serie, se tienen que activar todos los elementos para que se active la salida. Vamos a ver muchas veces este circuito, esa condición. O sea, aquí se ve como, chuta, ya tienen que estar los dos cerrados para que se prenda, pero cuando eso lo tenemos en un circuito más grande, a veces no es tan obvio, porque uno se pierde entre tanta cosa.
Después tenemos la función OR, o la compuerta OR, del inglés O, ¿ya? En donde vamos a tener el circuito, van a ser los contactos puestos en paralelo, conectados en paralelo. Entonces, la función o el operador de la compuerta OR es la suma. Entonces, siempre que digamos A más B, por ejemplo, sabemos que es una compuerta OR. Sabemos que es conexión en paralelo. Ya, esto también se ve harto en los circuitos de control, que tenemos dispositivos conectados en paralelo. Entonces, como dice ahí en la definición, si se activa A o B, la salida se va a activar. O sea, basta con que se active uno para que la salida se active. ¿Cuál? Cualquiera. A o B. Ya, cualquiera de los dos. Bueno, y aparece representado ahí en la tabla de verdad. Si no se está presionando ninguno, obviamente la salida va a ser 0. Ya la salida no se va a activar. Si se está activando, si se está presionando solamente el A, la salida sí se va a activar, porque la corriente, aquí dibujémoslo, la corriente va a pasar por A, si es que ya está cerrado, o bien va a pasar por B, si es que B está cerrado. ¿Ya? La corriente puede irse por cualquiera de los dos caminos sin ningún problema. Por uno, por otro o por ambos. No, la tabla de verdad es distinta. Distinto, porque lo tiene en paralelo y el otro lo tiene en serie. Entonces se llama siempre la misma lógica de... Claro, si vamos al anterior, se activa solamente cuando ambos están presionados, en el caso de la AND. Y en el otro basta con que uno esté activado para que se active la salida. Sale aquí, con este igual, ¿qué pasa? Si eso lo tendría abierto, pero como sale acá, igual, ¿qué pasa? Se acaba, Entonces, por eso cambia aquí por eso cambia aquí el símbolo, Claro. la ecuación. Entonces, cuando uno está tomando un requerimiento o te explican cómo tiene que funcionar el sistema, a ubicarse en la letra O, en ese conector, ahí está la clave. Entonces, si me dicen, se tiene que activar al presionarse, no sé, el pulsador, o cuando el sensor detecte, no sé, lo que sea el sensor, cuando el sensor detecte movimiento, o cuando se presione el botón, por ejemplo. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta con respecto a esto? Voy muy rápido a lo mejor. Tengo que ir rápido. Aparte con las clases más cortas. Vayan a vacunarse los que faltan. Para que tengamos los bloques de 45 minutos como corresponde. Llegar al 80%. Bien, aquí vienen los problemas. Aquí empiezan los problemas.
Aquí ya tenemos lo que se conoce como lógica negada o lógica negativa. ¿Ya? Que, si se dan cuenta en el cambio, fíjense en el circuito, en la lógica directa o lógica positiva tenemos contactos normalmente abiertos, mientras que en la lógica negativa tenemos contactos normalmente cerrados. Entonces, la primera y más básica lógica de la lógica negativa o lógica negada es la compuerta NOT. Entonces aquí tenemos, al igual que en la compuerta YES, un solo dispositivo de entrada y un dispositivo de salida. Entonces, ¿qué nos dice la compuerta NOT? Que si se activa A, la salida se va a desactivar. O sea, tiene un funcionamiento a la inversa. En los casos anteriores, cuando presionábamos, se activaba. Ahora, cuando presionamos, se desactiva. O sea, si se activa el pulsador A, la salida se va a apagar. Y cuando no se está presionando, la salida va a estar encendida. La función o la ecuación se representa con esa línea pequeñita arriba del nombre o del designador que tiene el elemento de entrada. En este caso, el dispositivo de entrada se llama A, pulsador A. Entonces tenemos A con esa rayita se traduce como negado. ¿Ya? O sea, aquí sería A negado. ¿Qué quiere decir ese negado? Bueno, a nivel eléctrico, que estamos tratando con un contacto normalmente cerrado. ¿Ya? Y en cuanto al funcionamiento, lo que ya expliqué. O sea, que va a negar el funcionamiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que aparece aquí en el fondo en la tabla verde? En A, cuando A vale 0, y ojo, existe como la confusión. Cuando tenemos en la entrada esos ceros y 1, no, esos 0 y 1 no significa que esté abierto, que esté cerrado. Significa que se está, en este caso, en el caso del pulsador, significa si está o no siendo presionado. Si se está activando o no el sensor, por ejemplo. ¿Ya? Un sensor de movimiento va a estar en 0 cuando no detecte movimiento y va a estar en 1 cuando un sensor de proximidad va a estar en 0 cuando no haya ningún objeto frente a él y va a estar en 1 cuando sí hay un objeto frente a él. ¿Ya? No significa si está abierto o cerrado. ¿Ya? Eso es independiente de. Entonces, nos dice aquí, si A vale 0, o sea, si A no está siendo presionado, la salida va a valer 1. ¿Por qué? Porque se trata de un contacto normalmente cerrado. Y cuando sea presionado, o sea, cuando A valga 1, la salida se va a desactivar. Porque al ser un contacto normalmente cerrado, al presionarlo, se va a abrir. Y al abrirse, deja de pasar corriente. ¿Ya? Deja de estar prendida la ampolla. Deja de estar prendida la ampolla. Inverso, como pones el circuito activado o desactivado. El otro está desactivado y no activo. Vamos a hacer algo bien. Hacer la comparación. No. Puedo simularlo.
Entonces tenemos 24, 0, una ampolleta y un contacto normalmente cerrado. Justamente. De ahí van a tener que hacer eso mismo, pero con un alambre. Entonces, miren, si le pongo aquí play, no estoy presionando y la ampolleta está encendida. Pero si presiono, la ampolleta se apaga. Ese presionar significa que el pulsador está en estado 1, en valor lógico 1. Y por ende, la ampolleta está en 0. Y si no presiono, el pulsador está en 0 y la ampolleta está en 1. Ya, dígame. A veces utilizan el término de hablar que está en estado de reposo. Ah, claro. La posición que está en el fondo por defecto. Como, claro, bien, claro, cuando está en su estado de reposo, la ampolleta va a estar encendida. Y cuando lo activamos, la ampolleta va a estar apagada. ¿Ya? Se le conoce como negadora también, o inversora. ¿Ya? Después cuando programemos, ahí vamos a ocupar harto esto. ¿Ya? A lo mejor en circuitos de control eléctrico puro, una sola no nos sirve de mucho. ¿Ya? Pero después cuando programemos se va a ocupar harto esta compuerta. ¿Ya? Porque, por ejemplo, uno puede tener, no sé, pónganse el caso que teníamos una compuerta A y eso está programado. Ya, o sea, tenemos un equipo control y en el equipo programamos una compuerta A. Ya, supongamos, no sé, que tiene que estar el estanque vacío y tiene que, no sé, pues tenemos en un canal, por ejemplo, ya, un sistema para ahorrar agua, está el estanque vacío y el canal, hay un sensor que mide cuánta agua circula por un canal, por ejemplo. Entonces, si queremos llenar el estanque tiene que estar vacío y tiene que el canal llevar agua, por ejemplo, para que la bomba no funcione en vacío. Entonces, imagínense que tenemos ese sistema. Y se nos echa a perder uno de los sensores de nivel del estanque. Y era normalmente abierto. Entonces, estamos en medio del campo, vamos ahí al pueblo, no sé, a la casa eléctrica, y no tienen normalmente abierto y tenían normalmente cerrado. ¿Se puede conectar? Sí se puede conectar, pero uno tiene que hacer la negación para que funcione a la inversa. ¿Ya? Entonces ahí no puede servir esta compuerta, sobre todo cuando programemos. ¿Ya? Entonces es bien útil manejar esto. ¿Ya? Es medio enredado a veces, pero sí. Después tenemos la no I. ¿Cómo? La no I, ya que suena raro no I, ya esto en español son las traducciones, pero los nombres legales se podría decir son los nombres en inglés. Ya, esto se conoce como compuerta NaN. Ya, AND y la N significa de negación, una AND negada. O sea, tenemos, al ser negada, quiere decir que vamos a ocupar normalmente cerrados. Y la función es, si se activa A y B, la salida se desactiva. En la compuerta AND normal era si se activa A y B, la salida se activa, ahora la salida se desactiva, ¿ya? Porque la salida está negada. Y eso lo vemos aquí en la tabla de verdad. En la tabla de verdad, en la AND era 0, 0, 0, 1 y ahora es al revés, es 1, 1, se dio vuelta el asunto, ¿sí? Se negó. ¿Cómo hacemos esto? Con este circuito. Contactos normalmente cerrados conectados en paralelo.
O sea, si aquí se abren los dos, la corriente no tiene por dónde pasar y por ende la lámpara se va a apagar. Si solamente presionamos 1, presionamos A o presionamos B, siempre la corriente va a tener algún camino por donde irse. O sea, si presionamos A, la corriente se puede ir por B. Y si presionamos B, la corriente se puede ir por A. Entonces, para que la lámpara se apague, tenemos que presionar ambos. Ambos contactos tienen que estar abiertos. Si vemos la simulación, otro normalmente cerrado, se llama B. ¿Ya? En 0, 0 está encendida. En 0, 1 está encendida. En 1, 0 está encendida. Y en 1, 1, o sea, si presiono ambos, se va a apagar. ¿Ya? Sí, hoy. La ecuación, aquí tenemos algo nuevo, porque la función lógica de la compuerta NAND es esta que vemos aquí. A por B, todo negado. ¿Ya? Cuando tenemos la raya arriba, sobre todo los elementos, A y B, todo negado. Así se lee esto. ¿Qué quiere decir? Que la salida A por B era la compuerta AND. Y si la negamos, nos queda la compuerta NAND. ¿Ya? Y se nota aquí en la tabla de verdad en la salida. Delante en la AND, en la normal, era 0, 0, 0, 1. Ahora se niega la salida y se invierte. Los ceros pasan a valer 1 y los unos pasan a valer 0. Entonces, si era 0, 0, 0, 1, ahora es 1, 1, 1, 0. ¿Ya? Ahora, a nivel de circuito eléctrico, aquí nosotros no podemos negar una ampolleta, por ejemplo. ¿Ya? O sea, la ampolleta para que prenda le tiene que llegar corriente, ¿no es cierto? No conozco ninguna ampolleta que cuando no le llega corriente se prenda. ¿Ya? Entonces, lo que se hace aquí, bueno, esta es una regla que justamente viene de la álgebra de Boole, que voy a buscar algún material y se lo voy a subir, es que se puede transformar en esto. O sea, tener un A negado más un B negado. Ese más nos está diciendo, a nivel eléctrico, conexión en paralelo. Aquí es lo que teníamos delante en la compuerta OR. Ahí tenemos A, o sea, A más B era la OR, y la OR es paralelo. Pero ahora tenemos A negado más B negado. O sea, A negado, lo vimos anteriormente, ahí está A negado, contacto normalmente cerrado. O sea, contacto normalmente cerrado A en paralelo con contacto normalmente cerrado B. Ya, se hace esa transformación aquí justamente porque esto que está aquí al principio no se puede implementar. O sea, se puede, pero no de forma tan fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tenemos una ampolleta que alumbre cuando no le llega corriente. ¿No es cierto? Entonces, por eso se hace la transformación. Y por último, creo que esta es la última, tenemos la compuerta NOR, la compuerta OR negada. Que ya pueden suponer que es si se activa A o B, la salida se va a desactivar. ¿Ya? O sea, si estamos presionando cualquiera de los dos interruptores, la salida se tiene que apagar.
¿Ya? Si no presionamos ninguno, la salida se mantiene encendida, activa. Entonces, a nivel de circuito, sería este circuito que tenemos acá, que es contactos normalmente cerrados, conectados en serie. Entonces, esto lo vamos a ver mucho. Esta compuerta la vamos a ver por montones, en varios circuitos. ¿Ya? Nos sirve justamente para desactivar algo al momento que se active cualquiera de las entradas. Por ejemplo, podríamos tener botones de parada de emergencia ubicados en distintas partes de una máquina, por ejemplo. Entonces, si se presiona cualquier parada de emergencia, la máquina se tiene que detener. ¿Ya? O sea, si se activa A o B o C o D o lo que sea, si se activa cualquiera, se desactiva la salida, se detiene la máquina, por ejemplo. ¿Ya? O vamos a tener, por ejemplo, cuando veamos circuitos de aplicación con motores. Si se presiona la parada de emergencia, o se botón de stop, o se activa determinado sensor, o el motor se sobrecalienta, o cualquier cosa, la máquina se tiene que detener, por seguridad, por ejemplo. Ya, entonces ahí nos va a servir harto esta compuerta lógica. La ecuación, bueno, A más B, que el más, ya lo vimos delante, él representa la compuerta OR, pero todo negado, o sea, la salida está negada. En la compuerta OR era 0, 1, 1, 1, se niega la salida y se transforma en 1, 0, 0, 0. O sea, activado, desactivado, desactivado, desactivado. O encendido, apagado, apagado, apagado. ¿Ya? Como eso no se puede implementar a nivel eléctrico, así de forma tan sencilla, porque vuelvo a repetir, no hay ninguna ampolleta que alumbre cuando no tiene energía, cuando le llega corriente, se transforma en esto. A negado por B negado. Ese por, cuando veamos ese por, significa conexión en serie. A negado ya sabemos que hace referencia a un contacto normalmente cerrado. B negado, contacto normalmente cerrado. Por conexión en serie. Entonces, si simulamos esta cosa, lo movemos ahí, le damos play. Entonces, presiono A, se apaga. Presiono B, se apaga. Presiono ambos, con mayor razón se apaga. No presiono ninguno, se enciende. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se entiende más o menos? Ya, veamos este pequeño ejercicio. ¿Ya? ¿Qué hora es? No nos quedan alcanzando. Ya que aquí ya tenemos que hacer un análisis. ¿Ya? Esto es lo primero, o sea, analizar un circuito para después hacerlo a la inversa. O sea, yo no negado, sino que yo les doy el funcionamiento y ustedes me van a tener que decir cuál es el circuito. ¿Ya? O sea, ustedes van a tener que diseñar un circuito de control. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ya, porque a propósito, subí en el aula, antes de venirme a la clase, subí en el aula una pequeña actividad con 4 ejercicios de este tipo. ¿Ya? Y
Actividad que va a ser parte ahí del portafolio de actividades del semestre, del salvavidas. Nada. Les va a ir bien a todo este semestre. No van a ser necesarios los salvavidas. Ya mismo tienen que hacer la actividad para que no se transforme en cinturón de plomo. Entonces, ¿cómo se analiza esto? Tenemos nuestra tabla de verdad, en donde tenemos las combinaciones de entrada. En este caso, como puse aquí, la cantidad de posibles combinaciones depende de la cantidad de dispositivos de entrada. Eso se calcula de esta forma, 2 elevado a n, donde n es la cantidad de dispositivos de entrada. En este caso tenemos 3 dispositivos de entrada, A, B y C. 2 elevado a 3 es 8. Entonces, posibles combinaciones. ¿Ya? Espero que nadie me diga que 2 elevado a 3 es 6. 2 por 2, 4, 4 por 2 son 8. ¿Ya? Es potencia, no es multiplicación. Entonces, esas posibles combinaciones, yo aquí se las estoy dando, están ordenaditas desde 000, 001, 010, 011, 100, 101, 101 y 111. Desde todas desactivadas hasta todas activadas. ¿Todas qué? Todos los entradas. A, B y C. Entonces, esto me va a dar un resultado, salida F, que aquí sería la ampolleta. Entonces, pregunta. Como se trata de contactos normalmente abiertos, nosotros sabemos que cuando en la tabla de verdad nos dice que están en 0, no estamos presionando esos pulsadores y por ende se mantienen en su estado de reposo, normalmente abiertos. Cuando en la tabla de verdad diga 1, quiere decir que están siendo presionados y por ende cambian de estado de abierto a cerrado. Entonces, si están todos los pulsadores abiertos, ¿cuál sería el resultado de la salida? 0. 0. Ya la corriente no va a tener por dónde pasar. Por ahí puede pasar, por ahí tampoco puede pasar, porque está todo abierto. Entonces le ponemos 0. Medio raro el 0. Después, si presionamos el pulsador A, ¿qué va a ocurrir? 0 de nuevo. 0. 0. 0. No va a aprender. Porque no va a aprender. Porque entonces, si solo, ahí tenemos una compuerta AND en el fondo. Contacto abierto, conectados en serie, es compuerta AND. Y la compuerta AND tienen que estar ambos activados para que la salida sea 1. Entonces, como solamente activamos el A, la salida va a ser 0. Chuta. Prometí el 0, pero igual que horrible. Después, si presionamos solamente el B, ¿qué va a ocurrir? 0 de nuevo. 0, lo mismo. 0. No va a aprender. Si en vez de presionar el A, presionamos el B, quedamos en la misma. Igual la corriente no tiene por dónde pasar. 0. Después, si presionamos A y B. 1. Ahí daría 1. 1. Porque aquí vamos a tener cerrado. Ahí vamos a tener cerrado y la corriente va a poder pasar. Va a bajar. ¿No es cierto? Entonces, aquí vamos a tener 1. Va a estar activado. 1. Palito. Después, si tenemos activado C, ¿qué va a pasar? 1 también. 1 también. Aprender. Sí. 1. Porque aquí va a estar cerrado C y la corriente ahora se va a ir por acá, ¿no es cierto? Entonces va a ser 1. Y aquí ya no hay para qué pensar más. O sea, si C está cerrado, la salida va a ser 1, independiente de lo que pase aquí al lado. Entonces, ahí C vale 1. SA, ni me interesa SA. Si C está cerrado, va a estar activado. Aquí lo mismo, está activado C y me da lo mismo que el B esté activado. La salida va a ser 1 igual. Y aquí, la última, C cerrado, B cerrado, A cerrado, corriente se reparte por los dos caminos y al final la salida igual me va a dar 1. ¿Ya?
Bien sencillo. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que no haya quedado claro? La corriente aquí cuando se divide, así como que esa cuestión de años y no me lo podía sacar de la cabeza. Y si la corriente entra por aquí y entra por acá, y cuando se junta acá, como que se hace un cortocircuito. Con eso en la cabeza. No, porque tenía entre medio la ampolleta y eso. Estando la ampolleta. O sea, el cortocircuito es cuando conectáis positivo con negativo directo, o fácil neutro directo. Pero si tenía una carga en el medio, que en este caso es la ampolleta, nunca va a haber cortocircuito. Distinto es si el pulsador C, por ejemplo, estuviera en paralelo entre 24 y 0. Ahí sí. No, pero así tal cual no hay problema. Pero aquí no está conectado, Bueno, es ese tema de los cortocircuitos, cuando uno arma esto de forma física, es muy común, porque son tantas conexiones y tanto cablerío que hay que conectar entre sí, que a veces uno no se da ni cuenta y en vez de tirar el cable hacia la carga, chuta, lo tiraste negativo. Entonces suele pasar eso. Justamente, ayuda mucho el color. De hecho, me pasó ayer cuando tuve... Ayer hice en el colegio clases de... Le dije a los chiquillos que armaran esto, las compuertas lógicas. Y habían algunos que estaban conectando con cualquier color. Y ahí se perdían y le hacía cortocircuito, pero los que respetaban de todas las señales con cable rojo hasta llegar a la ampollita con cable azul ocupado en el colegio, esos nunca hicieron cortocircuito, porque sabían que el azul tenía que ser uno solo, el que iba de la ampolleta al negativo. Ya, veamos esto. Ya, la actividad que les subí está aquí en el aula virtual, ejercicio de evaluaciones, lo puse ahí, después sí, lo puse ahí mismo, no quise crear otra sección con actividades porque yo pretendo que no hayan pruebas tipo test o tipo quiz como el semestre pasado, que sea todo más dejé ahí mismo nomás las actividades, ya que es básicamente lo mismo que esta pequeña actividad. ¿Estoy compartiendo o no? ¿Por qué No, se profe. cambió la... Se cambió la... Ve la pantalla sola, en el fondo. Ahí sí. Sí. Se cambió solo. Ya. Lo mismo, 4 ejercicios, ya bien sencillos, de la misma índole, no más que en lugar de ser 3 dispositivos de entrada, en los Profe, ejercicios tenemos 4. Ya es la única diferencia. Díganme. una consulta. Ese orden para ordenar los números binarios siempre va a ser así. 0, 1, 0, 1, después 0, 0, 1, Siempre va a ser 1, así. 0, 0, 0. Siempre va a ser el mismo. Ya. Siempre va a ser el mismo. La forma fácil de aprenderse esto, fíjense en el patrón que tenemos, no de forma horizontal, sino que de forma vertical. En una tabla de verdad, siempre la primera columna, o sea, la columna de la entrada que vamos a tener más hacia la derecha, es el pulsador S1, el switch 1, ¿ya? La primera siempre va a estar más a la derecha y vamos a ir ordenándolas hacia la izquierda. Ya sea S1, S2, S3, S4, si tuviera un S5 sería puesto a la izquierda, un S6 más a la izquierda, el S7 más a la izquierda, etc. Eso es por lo que explicaba en la nota, ¿sí? ¿Cómo? O sea, explica la nota. No, o sea, bueno, ese orden en realidad no va a alterar nada. Ya, pero así aparece en la literatura. De hecho, en los circuitos electrónicos, por ejemplo, en la memoria, o después cuando lo veamos
en el PLC, cuando nos metamos a leer, por ejemplo, la memoria del PLC y veamos los códigos binarios que hay adentro en la memoria, van a aparecer en ese orden, siempre de derecha a izquierda. ¿Ya? Más que nada por eso. Entonces, el patrón es el siguiente. Primera columna, vuelvo a decir, la que vamos a tener más a la derecha, va alternando de 1 en 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, activado, desactivado, activado, desactivado, activado, desactivado, etc. La siguiente va de 2 en 2. Desactivado, desactivado, activado, activado, desactivado, desactivado, activado, activado. La tercera va de 4 en 4. Ya, no va de 3 en 3, va de 4 en 4. Desactivado, 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 activado, 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 activado. La siguiente, de 8 en 8. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, hasta abajo. Si tuviéramos un quinto elemento de entrada, ya vimos que Sería la 16. cantidad de combinaciones sería 2 elevado a 5. Ya, o sea, tendríamos 32 posibles combinaciones. Ya se nos alarga más para abajo. Y ahí, en vez de ir de 8 en 8, iría de 16 en 16, después de 32 en 32, siempre potencia de 2. De 32 en 32, 64, 128, 256, 512, etc. ¿Ya? Entonces, ese es el patrón que tenemos que seguir para ordenar esto. Ya, no se aprendan el primero va a 0000, después 0001, 0010, no, sino que apréndanselo así, de forma vertical. ¿Ya? Entonces, lo mismo que hicimos ahora en la pequeña actividad, tienen que ir viendo ahí, bueno, si cierro ese, por dónde fluiría la corriente, si cierro este otro, por dónde se iría la corriente, llega o no llega la ampolleta, y ahí lo van anotando en la columna H1, H2, la que corresponde al circuito. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, consulta? Si no, nos vamos. Después lo mandamos a su correo, profe. No, lo suben aquí mismo. Lo publiqué como tarea. Como tipo prueba. Sí, sí, lo suben el archivo, aquí mismo. Cambiemos ahí. Vemos el rol a estudiante. Ahí, agregar entrega. Agregar entrega y suben el mismo archivo completado, lo suben. ¿Ya? Entonces así me queda todo el archivo asociado con su nombre y le puedo poner la notita ahí mismo. Todo bien formal este semestre. Nada por correo porque ahí nos queda la embarrada después y que pierden los puntajes y dónde quedó la nota de no sé quién, no, puro trámite. ¿Cómo? Claro, después, en este país toda la culpa es del profe. Ya. Dejar de compartir. Sube la inflación, culpa a los profes. También. Ya, paramos de grabar.